Hola a todos, esto es Custom Motovlog y hoy os traigo un vídeo un poco triste y que he retrasado todo lo posible de espera de buenas noticias. Pero como esas ya no van a llegar y sé que alguno de vosotros estáis esperando a que me pronuncie, pues aquí estoy. Dentro intro. Pues bueno, lo primero un poco de contexto. ¿Qué es la normativa Euro 5? Pues un cambio normativo que en principio está orientado a obligar a los fabricantes a mejorar la tecnología de sus motores para lograr una serie de fines. Reducción de emisiones, incorporar OBD2 en modelos que no lleven catalizador, esto es un sistema de diagnóstico del motor nada más, y reducir el ruido. Suena bien, ¿verdad? Sí. Pues como todo, que en la teoría suena genial, y luego, pues no sale bien. Esta, como su nombre indica, es la quinta versión de la normativa en Europa, que cada vez es más restrictiva. Vale, una vez hecha esta pequeña introducción, procedo a decir por qué la Euro 5 ha castigado de manera desproporcionada el sector de las motos y más en concreto el de las custom en Europa. Lo primero es pararse a valorar si las motos en general son parte del problema o de la solución en cuanto al tema de polución y un uso inteligente de los espacios públicos. Y me explico. Las motos, en comparación con los demás vehículos, contribuyen a la contaminación de una manera ínfima, muy pequeña. Las motos no tienen la culpa, ni son un problema para la calidad del aire. Más bien son una alternativa viable y lógica actualmente por varios motivos. Ocupan menos espacio en la vía pública, ocupan menos espacio a la hora de aparcar, consumen menos combustible y es un medio de transporte más económico y sostenible para una o dos personas. Pues bien, entre estos y otros motivos, las motos deberían de tener un trato más especial a la hora de cambios normativos. No se castiga a un sector que es parte de la solución y no del problema, porque eso es de idiotas. Y ahí está el centro de toda la problemática de la Euro 5 en lo referente a las motos. Nos siguen considerando parte del problema de la contaminación y nos siguen considerando parte del problema a la hora del tráfico, cuando evidentemente no es el caso. Por esos motivos yo, al igual que muchos otros, consideramos que la normativa Euro 5 es injusta con el sector motos. Una vez hechas las presentaciones, vamos a entrar en concreto en lo que trae la normativa Euro 5 al sector custom. Este en especial tiene una serie de particularidades, que lo hacen todavía más sensible a cualquier cambio en las reglas. Y os explico por qué, usando como ejemplo la Yamaha Bolt, que ya sabéis que tanto me gusta. Bien. Os pinto una imagen general del sector custom en Europa con el fin de dar algo de contexto. Se venden muchas Moto 125 y las de mayor tamaño suelen tener una rentabilidad justa, es decir, no tienen los números de venta muy amplios y mientras valga la pena, para la marca se seguirán vendiendo y cuanto no, descatalogada. Pues allá vamos. La Yamaha Bolt estaba vendiéndose relativamente bien en Europa, sin grandes números, pero con una rentabilidad aceptable. Pero ante los cambios que debían ser realizados en el modelo para adaptarlo a la Euro 5, el coste que supondría realizarlos y la rentabilidad esperada de seguir vendiendo la Bolt en Europa, sencillamente no daban los números. Así que aquí tenemos un claro y real ejemplo de lo que debía ser contra lo que en realidad fue. El titular sería: la Euro 5 endurece la normativa de gases y obliga a las marcas a mejorar sus motores mediante un importante progreso tecnológico. Y la realidad: la Euro 5 endurece la normativa y los fabricantes descatalogan sus motos en Europa. Y he esperado tanto entrar a este vídeo porque uno de vosotros tiene información privilegiada sobre Yamaha y le constaba que había intención de adecuar la moto a la normativa Euro 5 y volver a sacarla a la venta. Pero todo indica que eso fue pues poco a poco diluyéndose y a día de hoy estará pues archivado en algún cajón. Espero que Yamaha vuelva a sacar a la venta la Bolt, pero realmente no es más que una esperanza, ya que a día de hoy ya no tengo nada que me indique que eso vaya a ocurrir, infelizmente. En conclusión, es una pena que siempre pasen por encima del colectivo de motoristas, y es algo que no entiendo muy bien por qué ocurre. ¿Será porque no estamos del todo unidos en situaciones que nos perjudican? La verdad es que no lo sé. Somos muchos y creo que se nos debería tener algo más en cuenta. Me sigue sorprendiendo poderosamente que todos los años salgan 4 o 5 noticias sobre chorradas de la DGT relacionadas con las motos. Pero siguen existiendo guardarraíles por toda España que parecen diseñados para amputarnos los miembros ante una caída. La verdad no lo entiendo. Y antes de ponerme muy pesado con el tema, prefiero dejar el vídeo aquí. Y os digo la verdad. Pensaba hacer un vídeo muy serio en el que comentaba exactamente lo que pasaba sin dar mi opinión. Pero a medida que he empezado a hablar, no me he podido callar, así que siento si os he dado la turra y espero que os vaya todo muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo.
y espero que sea con mejores noticias. Chao.